Marbella. Siempre que escucho en algunos medios Marbella, pequeño pueblo de pescadores, siento rabia porque no es verdad. Con todo mi respeto a los pescadores, por los que siento admiración por su labor tan sacrificada, abnegada para traernos el pescado fresco cada día a nuestras mesas. Marbella ha sido un pueblo minero y sobre todo agrícola. Pescadores eran pocas las familias que se dedicaban a ello. En el año 1832 se levantan en Marbella los primeros altos hornos de España, seguido de Sevilla y Huelva. En Marbella teníamos minas de hierro y grafito, que fueron explotadas por una compañía inglesa. Y sobre todo tenemos un clima que no puede quitárnoslo nadie. Ya en los primeros años 50, cuando yo estudiaba ingresos de bachiller, en los libros de texto se hablaba del mejor clima de Europa en un pueblo de Málaga llamado Marbella. Teníamos unos 10.000 habitantes. Era un pueblo precioso y éramos cabeza de partido. Marbella también es cuna de personas importantes que han dado gloria a nuestro pueblo. Pero yo me voy a centrar en un deportista que creo que fue el primero que salió de Marbella en el año 1952. Pudo llegar muy lejos, pero al ser una persona que nunca se dio importancia, prefirió quedarse entre su Málaga y su Marbella. Hablo de Antonio Lorenzo Cuevas. Cuando se fue al Atlético malagueño con 17 años, ya era campeón de Andalucía de salto de pértiga, tiro de jabalina y relevo 4x100. Y ya se conocía en toda España que Marbella tenía buenos deportistas. Recuerdo que en su duelo, un antiguo compañero del Atlético malagueño me dijo: Carmen, yo conocí a Antonio antes de ir a Málaga corriendo los 1000 metros lisos. No había nadie que lo alcanzara. Por ese motivo tenía tanta velocidad en el campo. Lo mismo estaba atrás que metiendo un gol. Este compañero es Pepe Benítez Pepillo. Había en Marbella un capitán de la Guardia Civil, Jiménez Reina, amante del deporte. Vio en Antonio las cualidades que poseía, habló con la directiva del Club Deportivo Málaga y le dijo que había un chico joven con unas cualidades muy buenas y que por qué no le daba una oportunidad. Después fue nuestro compadre, padrino de bautizo de nuestro hijo Francisco José. Antonio fue llamado y por supuesto se quedó militando en el Atlético malagueño durante 3 temporadas. Él jugaba, si no recuerdo mal, de volante. Por esa fecha entrenaba al Club Deportivo Málaga el que era el mejor entrenador del mundo, el célebre Helenio Herrera, que vio que su puesto era de central. Así se lo hizo saber a la directiva y también propuso que lo subiera al primer equipo. Así lo hicieron y militó en las 8 temporadas siguientes. En la temporada, creo, 54 a 55, el Atlético Madrid, aconsejado por Helenio Herrera, quiso su traspaso y pagaban 850.000 pesetas, pero el Málaga pidió 1 millón de pesetas, por lo que no se pudo hacer el traspaso. También Helenio Herrera quiso llevárselo al Inter de Milán y al Barcelona, pero no sé por qué motivo tampoco se pudo llevar a cabo. En el Málaga lo dio todo, ya que era un gran profesional. Lo económico jamás le preocupó y siempre firmaba los contratos en blanco. Cuando estaba en lo mejor de su carrera, llegó al Málaga un nuevo entrenador, Sabino Barinaga. Este señor trajo su central y quitó a Lorenzo de titular y capitán que era del equipo. Por desgracia, este jugador se lesionó casi al principio de temporada. Siempre recordaré ese momento. Fue lo más triste que pudimos comprobar, ya que estábamos viendo el partido hasta el punto que el árbitro se desmayó. Antonio nunca hubiese querido volver a jugar por ese motivo, pues a pesar de todo sufrió por su compañero, ya que era un gran ser humano, pero el entrenador tuvo que recurrir a él y sinceramente dio una gran temporada. En la siguiente temporada, 61-62, subieron a Primera División. Después de la misma, hicieron una gira por Marruecos, mientras yo me vine a casa de mis padres
ya que estaba esperando mi segundo hijo, que resultó ser una niña. Cuando volvieron de Marruecos, le esperé al pasar el autobús que venía de Ceuta y él se quedó aquí donde yo le aguardaba. El entrenador le despidió muy afectuoso cuando yo ya tenía en mi bolso su baja, ya que él había ordenado su cese para poner al jugador que había traído. Esto ocurrió en junio de 1962. Fue tal la decepción de Lorenzo que aunque quisieron fichar los equipos muy buenos de primera división, no quiso irse a ninguno y decidió coger la oferta que le hicieron sus amigos directivos del Atlético Marbella y a su vez se hizo cargo de los negocios familiares en su tierra natal. Empezó jugando y entrenando a la vez al equipo que estaba en regional. Como el equipo empezó a ganar y podía subir a tercera división y al no tener Lorenzo el título de entrenador, decidieron contratar a Pepe Mesa, antiguo jugador del Atlético Aviación, después Atlético de Madrid, afincado en Marbella, donde junto a su pareja, mujer encantadora, regentaban un restaurante. Por cierto, tuvimos una relación muy buena tanto con él como con Marisa. Se subió a tercera división y la directiva decidió contratar a un nuevo entrenador, en este caso Juan Antonio Aparicio. Había empezado la escalada hacia la segunda división. Se llegó a la liguilla del ascenso y Lorenzo metió el gol de penalti contra el Orense. Eso ocurrió el 15 de junio de 1966, por lo que el contrario quedó eliminado. El recibimiento fue de escándalo, pues todos los aficionados fueron hasta Calahonda a recibir al equipo. Por supuesto, yo también fui con mi hijo que no tenía aún 6 años. Luego el último partido, creo recordar, fue contra el Langreo. Perdieron y no pudieron subir el tan ansiado ascenso. Lorenzo decidió retirarse porque ya teníamos 4 tiendas y 4 hijos, y en sus desplazamientos yo tenía que atenderlo todo. El año siguiente, el alcalde Francisco Canto Gallardo le pide que se presente para concejal. Antonio, que no era político sino deportista, le dice que se presenta si le pone de concejal de deporte. Su ilusión era conseguir una ciudad deportiva para Marbella. Así fue como aceptó el cargo. Empezó en ello. Lo primero era conseguir los terrenos donde ubicarla. Para ello habló con el dueño de una finca que había subiendo la carretera de Ojén. Le dijo lo que pretendía hacer y si él quería ceder su finca. Me imagino por un precio asequible. Este señor contestó que si era para lo que él proponía no tendría inconveniente, pero si era para otros fines pelearía por su finca. Antonio le prometió que sería para la ciudad deportiva y la operación quedó hecha. Por esa fecha en Marbella, un holandés llamado Teror, propietario de un restaurante, estaba introduciendo un deporte de su país, el baloncó, parecido al baloncesto pero mixto, chicos y chicas. De hecho, tanto mi hermana como mi hijo jugaron en este equipo. La Federación de Baloncó de Holanda invitó al equipo de Marbella en el año 1973 a jugar allí y también al concejal de deporte. Antonio le pidió al alcalde que le acompañase el arquitecto del ayuntamiento para así poder copiar las modernas instalaciones que tenía y aplicarlas al proyecto que tenía de la ciudad deportiva para Marbella. Se fueron y tengo que decir que Antonio iba invitado por los holandeses con todos los gastos pagados, por lo que el ayuntamiento solo tuvo que pagar el avión, que creo recordar fueron 8.000 pesetas ida y vuelta. También quiero decir que en esa época los concejales no tenían sueldo. Lo hacían por su pueblo y los plenos se celebraban a última hora de la tarde
después que terminaban sus trabajos personales. Ya que lo tenía todo planificado, no quiso presentarse más y las obras empezaron con su sucesor en el cargo, que fue José Luis Cueva Garrido. Todo iba muy bien. Primero se hizo el campo de fútbol y alrededor del césped pistas para correr, y se siguió con el proyecto con la ayuda del entonces ministro don José Utrera Molina, muy conocido de Antonio, que le prometió que para Marbella haría todo lo que estuviese en su mano. Por eso el campo se le puso el nombre de este ministro. Cuando todavía estaban en obras, llegó el cambio, cesó el alcalde y también el ministro, y todo quedó como lo conocemos. Para Antonio fue una decepción que lo que tanto deseó para Marbella no se terminara, pero así es la vida y hay que aceptar las cosas como van viniendo. Marbella se quedó sin esa gran ciudad deportiva que mi marido quiso para ella. Este es mi pequeño homenaje a mi marido, con esta foto de su vida deportiva y su época de concejal. Como paradoja de la vida, tengo que decir que firmó el acta de concejal un 5 de febrero, cesó el mandato a los 7 años un 3 de febrero y falleció un 4 de febrero de 2011.